Qué lindo es poder abrir la Biblia, la palabra de Dios, y la vamos a abrir en el libro de Ageo. Ahí le voy a dar tiempo para que busquemos Ageo, igual ya seguramente estamos duchos en encontrarlo rápido porque lo estamos leyendo todos los domingos. Ageo capítulo 2, hoy vamos a leer del versículo 10 al 19. El domingo que viene ya cerraremos este hermoso libro, esta hermosa etapa. Pero hoy nos vamos a dedicar un poquito a estos versículos. Contextualizamos. ¿Recuerdan en el año 586 el reino de Judá es esclavizado? Ya el reino de Israel, el reino del norte, ya había sido esclavizado. Pero la última parte de ese reinado, que Ángel nos contaba un poquito en la reunión anterior, en la cena, que fue dividido, el reinado de Judá, la última camada o la última parte de Israel, por decirlo de alguna manera completo, es cautivo. Es llevado a Babilonia por Nabucodonosor. Durante 70 años el pueblo es cautivo. Jerusalén es destruida. El templo de Salomón, ese famoso templo de Salomón, es destruido. Quedan escombros, quedan ceniza. Esa ciudad ya no es la ciudad de Jerusalén. Pasan 70 años y Dios, el dueño de este mundo, el dueño de los hilos, maneja los hilos como Él quiere y pone en el corazón de Ciro, el rey de Persia, que había conquistado a Babilonia, el que vuelvan los judíos a Jerusalén. Y allí empiezan las oleadas, que ya la hemos visto, no la vamos a nombrar nuevamente. Y es allí donde Ageo entra en acción, como también Zacarías. Y allí Ageo, Dios le muestra y le da palabra para que él le hable al pueblo en nombre de Dios. Eso es lo que hacía un profeta. Hablaba lo que Dios quería. Y hasta ahora hemos visto allí en Ageo, en el capítulo 1, hemos visto cómo hay una reprensión de Dios para con el pueblo. ¿A una reprensión a qué? A la reconstrucción del templo. Ya no el templo de Salomón, sino ya el segundo templo. Y después también hemos visto del versículo 5 al 11, allí algunas consecuencias que hubo en este abandono durante esos 15 años de la reconstrucción del templo. Ellos volvieron ahí motivados, pero empezaron a decaerse, el ánimo empezó a flaquear y ellos abandonaron. Y Dios en esa reprensión le dice, va a haber consecuencias por no hacer lo que tenían que hacer. Y en el versículo, o del versículo 12 al 15, vamos a ver cómo Dios nuevamente, a través de Ageo, alienta al pueblo a retomar la obra y cómo el pueblo retoma la obra en esta reconstrucción. Y en el capítulo 2 hemos estado viendo un poquito allí del versículo 1 al 5, hemos visto cómo Ageo nuevamente anima al pueblo a tener seguridad de la presencia del Señor. El Señor estaba con ellos.
El Señor era el que trabajaba en sus vidas. El Señor era el que les acompañaba. Y del versículo 6 al 9 hemos terminado de ver un poquito cómo va a ser la gloriosa, o mejor dicho, la gloriosa gloria, valga la redundancia, de ese futuro templo maravilloso que sobrepasa el templo de Salomón y que va a ser allí en el reino milenial. Y hoy nos toca ver otro tema, pero antes de entrarnos rápidamente en el tema de hoy, yo leía estos pasajes, y leía estos versículos, y leía estos capítulos de Ageo, y me gusta ver o veía cómo es transversal en estos dos capítulos tres cosas. La primera, el desinterés del pueblo. La segunda, cómo hay continuamente en el pueblo un desaliento. Hay desinterés, hay desaliento. Y cómo en el pueblo hay desobediencia. Estamos hablando del pueblo de Israel. Pero también me gusta ver cómo Dios obra en la vida del pueblo de Israel. Y cómo ese desinterés, Dios despierta interés. Por eso en el versículo 14 del capítulo 1 vemos que dice: despertó Jehová. Dios, Jehová, despierta interés en el pueblo desinteresado. Pero Dios también sigue obrando, y en el versículo 4 del capítulo 2, Dios le dice: esfuércense, sean valientes, porque yo voy a estar con ustedes. A ese desaliento Él le da aliento, le dicen: quédense tranquilos, yo voy a estar con ustedes, tengan ánimo. Y en el versículo 19 del capítulo 2, que vamos a ver hoy, vamos a ver cómo a esta desobediencia, a esta insatisfacción que había en el pueblo, Dios termina bendiciendo. Porque va a haber un cambio en la vida, en el corazón de estas personas. Ahora, recuerdan que podemos dividir este libro de varias maneras. Pero sí o sí tenemos que tener en claro que hay 4 mensajes de parte de Dios para Ageo, para que él después transmita al pueblo. El primer mensaje aparece allí en el capítulo 1, en el 520, en agosto del 520 a.C. El segundo mensaje aparece unos meses después, en octubre del 520. Para ser más exacto, el 17 de octubre del 520. El tercer mensaje que vamos a ver hoy ocurre unos meses después, 2 meses después, diciembre del 520. Y este mensaje es un llamado que hace Dios al pueblo a través de Ageo a la santidad, a la pureza. Y vamos a ver un poquito una frase que se repite 3 veces en estos versículos que nos tocan hoy. Yo la tengo subrayada en mi Biblia. Y dice el versículo 15: ahora pues, meditad en vuestro corazón. Dice el versículo 18, la frase se repite nuevamente: meditad pues en vuestro corazón.
A fines del versículo 18 dice nuevamente y se repite la frase: meditad pues en vuestro corazón. Miren si no es importante lo que Dios tiene o tenía para el pueblo de Israel, como también lo tiene para vos y para mí en esta mañana. Que nos repite 3 veces lo mismo: meditar. ¿En dónde? En nuestro corazón. Es decir, que lo que Dios nos hable en esta mañana no es para que yo señale con el dedo que tengo al lado, que tengo adelante: mirá, es para vos esto. Mirá, esto te toca a vos. No. Nos toca a cada uno de nosotros. Es mirarnos a nosotros mismos, al interior de nuestro corazón, y poder poner la palabra de Dios enfrente y poder tomar decisiones. Ahora, me gusta esto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba trabajando. El pueblo de Israel estaba reconstruyendo el templo. Ellos estaban haciendo cosas, estaban activos, dirían los chicos hoy en día. Eran activos. Pero se estaban olvidando de lo fundamental. Se estaban olvidando de lo que verdaderamente le importa a Dios. Se estaban olvidando de lo importante, que es lo invisible, que es el corazón. Ellos estaban trabajando, ellos estaban haciendo cosas para Dios, sí, pero en su corazón no le estaban dando el lugar que Dios tenía que tener en su corazón. Por eso Dios a través de Ageo hace un llamado. Es como que agarra a los hombros de las personas y empieza a amarrarlo y dice: presten atención, mediten en su corazón. ¿Qué hay que meditar en el corazón? Lo primero lo encontramos del versículo 10 al 14. Vamos a leer allí, versículo 10: a los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, mientras suena el teléfono, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de toalla tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra cosa, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Versículo 13: y dijo Ageo, segunda pregunta: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna de estas cosas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Ahora tenemos que prestar atención a lo que leíamos, porque parece que no vamos a entender. Y no vamos a entender si no nos ponemos en los pies de los sacerdotes, en lo que Dios le había dicho que ellos hagan, en lo que Dios había dado como tareas a ellos. Y para eso tenemos que leer el libro de Levíticos para poder entender las leyes de Dios para con su pueblo. Ahora, estas preguntas que Ageo hace son figuras o son ilustraciones bien conocidas por los sacerdotes. Y Ageo quiere poner en descubierto algo importante. Y es el pecado del pueblo. Por eso en estos versículos podemos ver cómo
hay una exposición del pecado del pueblo. La primera, allí lo encontramos en el versículo 12 cuando está la primera pregunta. Y para poder entender esta primera pregunta, les decía a ustedes que tenemos que entender y conocer Levíticos. Por eso vamos a ir a Levítico capítulo 6, versículos 27. Levíticos 6:27. Vamos a leer nuevamente, yo lo voy a leer, quédense en Levítico, no lo pierdan. Dice el versículo 12, si alguno, esta era la primera pregunta de Ageo para los sacerdotes, para el pueblo, y dice, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y ellos, correctamente, respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dice el Levítico capítulo 6, versículo 27, todo lo que tocare su carne será santificado. Y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en lugar santo. Dice otra versión de la Biblia. Cualquier cosa que toque la carne del animal quedará consagrada. Y si la ropa queda salpicada de sangre, deberá ser lavada en un lugar santo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por más que el sacerdote sea lo vamos a poner un poquito en palabras de ahora, sea lo más santo, esa santidad no se va a transferir. Esa santidad no se transfiere. Ahora, ¿por qué Ageo le hace esta pregunta? Porque enseguida le hace la siguiente pregunta, que es todo lo contrario. Miren, y ahora vamos a entender esto primero. Versículo 13 de Ageo dice, y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna de estas cosas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será, es decir, sí. Vamos a ir para entender un poquito más esto a Números. Números, capítulo 19, versículo 11. Recuerden que todo esto era correspondiente al pueblo judío y a su costumbre y a su norma y a las leyes con las que Dios con lo que Dios tenía trato con ellos, ¿sí? Por eso a nosotros nos parece algo lejano, algo raro lo que estamos leyendo. Dice el versículo 11 de Números 19. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Allí tenemos lo contrario. Y allí podemos ver la contaminación, cuando era contaminado un sacerdote.
Y ahora sí podemos ver en estos versículos que esa contaminación sí contaminaba a otros. Ahora, me gusta ver esto. ¿Por qué? Porque, ¿qué quería Dios que entiendan ellos y que entendamos nosotros con esto? Lo primero es que el que es santo no imparte santidad a los demás. Yo puedo ser santo, yo puedo practicar o tener santidad en mi vida, pero eso no quiere decir que yo le voy a impartir santidad a los demás. Pero sí, el inmundo imparte o transmite inmundicia a los demás. Por eso el pecado se transfiere tan rápido. Por eso es más fácil muchas veces caer en cosas que no agradan a Dios que permanecer santos para Dios. En otras palabras, la adoración y la santidad, o mejor dicho, la adoración y la obra, no santifican el pecado. Pero el pecado sí afecta y contamina la adoración y el servicio. Ahora, si pensamos en esto y hacemos o recordamos un poquito qué estaba pasando allí en Ageo, ¿qué estaba pasando? El pueblo estaba trabajando, ¿qué estaban haciendo? Estaban reconstruyendo el segundo templo. Estaban trabajando en la obra de Dios. Pero en su corazón había pecado. En su vida íntima habían cosas que no agradaban a Dios. Y Dios lo primero que quería de ellos era su corazón. Y después la obra iba a venir por consecuencia de. Por eso lo que primero quiere de vos y de mí Dios es nuestro corazón. Es nuestra alabanza, es nuestra adoración, es nuestra obediencia. Y por eso es un llamado a la santidad. Por eso hace Dios a través de aquí un llamado a la pureza. Y para acercarnos un poquito más a esa santidad que quiere Dios de mí y de vos, lo primero que tengo que saber y tengo que examinar en mi corazón, en mi vida, es si hay pecado. Y si hay pecado, tengo que erradicarlo, tengo que sacarlo. ¿Y eso quién lo puede hacer? ¿Yo? No. Pero sí lo puede hacer Dios, si yo le doy el control de mi vida. El pueblo estaba viviendo esto, por eso dice el versículo 14, así es este pueblo, dice Ageo. ¿Cómo es así? Con el ejemplo que había puesto en el versículo 12, en el 13, así es este pueblo. ¿Está trabajando? ¿Está haciendo cosas? Sí. Pero en el corazón hay cosas que hay que cambiar. Ellos no lo vamos a buscar, pero en Esdras capítulo 3, allí le da un contexto histórico a esto que estamos leyendo. En Esdras 3, donde está allí donde se está trabajando, ellos habían hecho o habían improvisado, por decirlo de alguna manera, un tabernáculo de adoración donde iban y adoraban. Pero no era lo que verdaderamente Dios quería. Ahora, qué importante es que podamos, o que mejor dicho, la palabra de Dios nos haga exponer a cada uno de nosotros si hay en nuestro corazón pecado, para que lo podamos ver. Cada uno de nosotros, a nosotros mismos, vuelvo a repetir como decía, esto es
para que cada uno medite en su propio corazón. Y si hay algo que no agrada a Dios, que lo podamos cambiar. Por eso en el versículo 15, a este camino hacia esta santidad, hacia esta pureza que Dios quiere para cada uno de nosotros, el primer escalón es exponer el pecado. El segundo escalón es reflexionar sobre qué había o qué hay en nuestro corazón. Por eso Ageo le hace reflexionar a ellos sobre qué había en su corazón. Dice el versículo 15, ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que ¿qué? Antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Paren un poco, dice Ageo. Dejen de trabajar. Reflexionen, mediten. Por eso es tan importante hacer muchas veces una pausa en nuestra vida de hacer cosas y hacer cosas y hacer cosas y hacer cosas para Dios, que está bien trabajar para Él. Pero tenemos que hacer una pausa. Muchas veces el activismo nos lleva a no tener esa relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Por eso en Zacarías, ahí muy cerquita de donde estamos, entre el segundo mensaje y el tercer mensaje, allí entra en acción Zacarías. Y recordemos que Zacarías es contemporáneo de Ageo, está escribiendo allí unos días antes, unos meses antes. Y mire lo que dice Zacarías, con relación también al pueblo. Dice, versículo 1 del capítulo 1, en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías. Dice el versículo 2, se enojó Jehová en gran manera con vuestros padres. Y dice el versículo 3, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Dice el versículo 4, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron, y ni me escucharon, dice Jehová. ¿Qué le está diciendo Jehová a Zacarías que diga al pueblo? Le está diciendo, muchachos, no cometan el mismo error que cometieron sus padres. No cometan el mismo error que cometen otros. ¿Cuál es ese error? Que Dios le hablaba, que Dios le decía, vengan conmigo, vuélvanse a mí, tengan relación conmigo, tengan comunión conmigo. Y ellos que decían, no me interesa. Y ellos que decían, no atendían. Y ellos que decían, ni le interesaba en escucharle a Dios. Y Zacarías le está diciendo, no cometan este mismo error. Y Dios a través de Ageo le está diciendo lo mismo, reflexionen. No cometan esos errores. Por eso, Ageo hace allí un llamado a que puedan verse cada uno de ellos su propio pecado, pero también hace un llamado a una reflexión en lo que verdaderamente había en el corazón del pueblo. Y hacia este camino, a la santidad que Dios quiere de nosotros, como quería del pueblo, también allí hay algo más, hay un escalón más para subir. Y allí encontramos en el versículo 17 de Ageo capítulo 2, dice, os herí
dice Dios, os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda la obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios obró, que Dios actuó, que la justicia de Dios, que la disciplina de Dios fue para con el pueblo. Por eso podemos ver allí cómo ellos estaban con hambre, con hambruna, había sequía, había poca producción de alimentos, lo podemos leer allí en el contexto de estos versículos, versículo 16. Podemos ver que allí había poca provisión. Y eso no eran porque ellos fueron negligentes, porque no supieron trabajar la tierra, no. Eran porque Dios estaba disciplinándolos. Y muchas veces Dios disciplina a sus hijos. ¿Y por qué los disciplina? ¿Porque es malo? ¿Porque es un Dios castigador? ¿Porque no nos quiere? Todo lo contrario. Él nos disciplina porque quiere ver o quiere que nosotros nos volvamos a Él. Que veamos el error que estamos cometiendo, en lo que estamos andando, en lo que estamos haciendo, y que nos volvamos a Él. Como un padre amoroso, allí estoy viendo a Flavio, a Sofi, cuando disciplinan a sus hijos. ¿Por qué disciplinan? ¿Porque le gusta ver cómo su hijo está disciplinado? No. Porque quieren que sus hijos no cometan errores y le obedezcan. Así es Dios para con su pueblo, así es Dios para con nosotros. Y en este camino a la santidad, este camino a la pureza que cada uno de nosotros somos llamados, muchas veces también tenemos que ver y aceptar muchas veces la disciplina de Dios, porque es un llamado de atención. Ahora, me gusta el versículo 18 y el 19. Dice el versículo 18 de Ageo 2, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Y dice el versículo 19, ¿no está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granero, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré, dice Dios. Allí no está escrito, pero sí podemos ver que hay un punto de inflexión en el pueblo. Hay un punto de quiebre en la vida del pueblo, donde seguramente hubo una confesión, donde seguramente hubo un arrepentimiento, donde seguramente hubo una obediencia a Dios. ¿Y por qué digo esto? ¿Porque se me ocurre? Porque a fines del versículo 19, miren cómo termina, os bendeciré. Dios nunca va a bendecir donde hay pecado. Dios nunca va a bendecir donde no hay obediencia. Dios nunca va a bendecir a donde no hay arrepentimiento. Pero sí va a bendecir cuando hay esto en nuestro corazón: confesión, arrepentimiento, obediencia a Dios. Por eso allí tenemos estos escalones. Primer escalón, una exposición del pecado. Segundo escalón, una reflexión de lo que hay en nuestro corazón. Un tercer escalón, donde aceptamos muchas veces la disciplina de Dios
Un cuarto escalón donde todo eso nos lleva a una confesión, a un arrepentimiento y a obedecerle a Dios. ¿Para qué? Para que llegara a ese último escalón. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Dice Malaquías 3:10: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Darnos bendición. Regalarnos bendición. Pero para ello, para que ese día llegue, para llegar a ese escalón en nuestra vida de santidad, de pureza, tenemos que pasar por los anteriores. ¿Y se acuerdan cuál era el anterior? Confesión, arrepentimiento, obediencia. Y Dios va a bendecir. Terminamos con este versículo, o con una partecita de este versículo. Deuteronomio, capítulo 30, un versículo que cuando lo leía me hacía pensar en muchas cosas. Deuteronomio capítulo 30. Lo vamos a leer todo, pero prestar atención a un pedacito. 30:19. Deuteronomio 30:19, con este versículo terminamos. Y tomen este versículo tomemos, mejor dicho, me incluyo. Tomemos este versículo como que es Dios el que está hablando. Y dice: ahora pues ¿qué? Ahora pues, después de haber escuchado, después de haber estado viendo todo lo que venimos viendo en Ageo, ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Nadie me corrigió, porque estaba leyendo el 31. Muy bien. 30:19, corríjame. 30:19. Acuérdense de la hora pues. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Terminamos este momento, o mejor dicho, termina Dios este momento diciéndonos a cada uno de nosotros, a mí en primer lugar: escoge, Carlos. Toma decisiones, Carlos. Ahora, en esta decisión, o es blanco o es negro, no hay grises. No es, voy a tomar la decisión después. Es ahora. ¿Cuál es la decisión que tenemos que tomar? Si no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, la decisión más importante es entregarle nuestro corazón a Jesucristo. Pero como creo que los que estamos aquí ya tenemos a Jesús en nuestro corazón, ¿cuál es nuestra decisión más importante? Si ya la decisión por Cristo la tomamos, ¿cuál es?
el estar con Dios, el obedecerle, el honrarle, el entregarle nuestro corazón a Él. Escogeos, dice allí, escoge pues. La decisión la tenés que tomar vos y la tengo que tomar yo. Dios puso las cartas sobre las mesas. Ahora la decisión está en cada uno de nuestros corazones. Que la decisión, como lo hizo el pueblo en ese momento, que la decisión nuestra sea por Dios, que la decisión nuestra sea para cada día caminar en este camino de santidad, de pureza, que la decisión sea para poder trabajar para la obra de Dios. Primero, estando junto a ese Dios, para después poder trabajar para Él, disfrutando del privilegio que tenemos. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz.